Eso fue en pocas palabras todo el sermón del día domingo pasado. Hoy día vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a tener el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. Una de las obras más famosas. ¿Cuántos leyeron alguna vez Romeo y Julieta? Hay un par de profes, parece acá, ¿no? La voy a poner en problema. Una de las obras famosas de Shakespeare es la tragedia romántica de Romeo y Julieta. Ella es un Capuleto y él es un... ¿Cuántos van a la escuela del liceo? Montesco. Muy bien. Él es un Montesco. Son miembros de dos de las familias que se aborrecen mutuamente. Y ante la imposibilidad de vivir su amor, ella le pide a su amado que se olvide de su nombre y se dedique a ella por un amor sincero. Julieta le dice: Romeo, Romeo, ¿por qué eres así, Romeo? Niega a tu padre y rechaza a tu madre, o si no, júrame tu amor y ya nunca seré una Capuleta. Romeo la sigue escuchando y piensa: ¿le hablo o no le hablo? Julieta dice: mi único enemigo es tu nombre. Tú eres, aunque seas un Montesco. ¿Qué es Montesco? Ni mano, ni pie, ni brazo, ni cara, ni parte del cuerpo. Ponte otro nombre. ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos Rosa sería tan fragante con cualquier otro nombre. Si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su propia perfección sin ese nombre. Romeo, quítate el nombre y a cambio de él, que es para ti, tómame y hazme tu amor por siempre. Usted dirá: vino poético el pastor hoy día. Vine romántico, poético. Pero la verdad es que es comprensible, cuando tú lees esta obra, es comprensible que ella se siente imposibilitada de unirse a su amado. Lo único que ella quiere es unirse a su amado, pero sus nombres, sus apellidos no se lo permiten. ¿A cuántos de ustedes les parece familiar esta historia? Oye, no te cases con él si no te conviene, no está a tu altura. ¿Verdad? Las mamitas, nadie está a la altura de su hijito, nadie. No, le falta mucho. Todas las mamás son así, no se preocupen. Con poca cosa para su hijo, todas son así. Para decirlo en un lenguaje menos shakespeariano, ¿qué importancia tiene la nomenclatura que usemos para referirnos a algo o a alguien? A fin de cuentas, lo que llamamos rosa sería tan fragante con cualquier otro nombre. Aunque le cambiemos el nombre a la rosa, usted sabe las propiedades que ella tiene, que es hermosa, que es aromática, aunque le cambiemos el nombre. Desafortunadamente, muchos creyentes parecen experimentar la misma exasperación que Julieta con respecto a la precisión teológica. ¿Acaso, dice alguien, no basta con saber que Cristo murió por mí? ¿No le han dicho a usted alguna vez eso? ¿Para qué ir a la iglesia? Si yo en la casa creo en Dios y puedo orar y puedo bendecir los alimentos y puedo escuchar una prédica por internet o por la radio. Hay gente que dice: para mí, saber que Cristo murió por mí es suficiente. Pero el aroma de la salvación sigue siendo fragante para mí sin necesidad de conocer todas estas sutilezas doctrinales de las que suelen hablar los teólogos. La gente dice: para mí, con saber que Dios existe me basta y me sobra. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Tienen un poquito más de respeto que nosotros porque ellos tiemblan ante el nombre de nuestro Dios. Comprendemos la inquietud, pero a veces no la compartimos. Si bien es cierto que no necesitamos ser expertos en teología para ser salvos, también es cierto que todo lo que Dios nos reveló en su palabra por medio de la inspiración del Espíritu Santo, vaya a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Usted se lo sabe de memoria ese texto. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa que sea inspirada por Dios? Inspirada. La hemos enseñado muchas veces cuando hemos hecho clases de teología. Inspirada significa exhalada. Significa que viene del ser interno de Dios hacia nosotros. La escritura no es como un libro cualquiera. La Biblia no es un libro cualquiera como cualquiera de los que hay en una biblioteca. La Biblia es un libro especial porque es inspiración de Dios.
Toda la escritura. ¿Cuánta escritura? Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cómo es la escritura? Útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cada sermón que usted recibe en la iglesia no es con la idea de puro sermonearlo. Cada sermón que usted recibe en la iglesia tiene esas tres características. Redarguir. Redarguir significa ir más allá de lo que nosotros podamos ver o entender. O sea que la palabra debe llegar acá al corazón. Debe hacernos sentir pecadores. Debe hacernos sentir que necesitamos de Dios. Para corregir. ¿Qué es lo que hay que corregir? Muchas actitudes que nosotros tenemos que no están bien. Para instruirnos en la justicia de la palabra de Dios. Mientras mejor conozcamos el diamante del Evangelio, mayor será nuestra gratitud por lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Por eso es que es importante estudiar la palabra de Dios. Porque alguien que dice, oh, si yo creo en Dios a mi manera, no le da exactamente lo mismo o el mismo relieve, o podemos decir el mismo nivel que le damos nosotros a la palabra. Porque nosotros sabemos que no es simplemente que Cristo murió por mí. Hay muchas doctrinas que la Biblia nos van a relatar y nos van a mostrar que ese no fue un sacrificio cualquiera. Nosotros en el capítulo anterior, el domingo pasado, vimos la perfecta obediencia de Cristo al Padre en un aspecto de importancia para nuestra salvación. Dijimos que si Jesús no hubiera obedecido, nosotros no hubiéramos sido salvos. Y Jesús tuvo que obedecer hasta en lo más mínimo, como el hecho de ir al bautismo. Él no necesitaba bautizarse porque él no tenía pecado. Pero ¿por qué él va al bautismo? Va como obediencia a lo que estaba escrito 700, 800 años antes en la escritura a través de los profetas. Ahora bien, Pablo en 1 Corintios 15:3, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15:3? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Y no es todo lo que dice el Nuevo Testamento sobre la cruz. Sus autores emplean una variedad de términos que nos permiten ver la muerte de Jesús desde varias maneras. Primero que nada, Jesús murió para hacer un sacrificio o una sustitución penal. Cuando nosotros hablamos de una sustitución penal, estamos hablando que había un delito que tenía que ser pagado. Porque el pecado es errar al blanco. Y cada vez que tú y yo pecamos, estamos errando al blanco que Dios nos ha dado. Y cuando pecamos, no le estamos fallando solo al que está a nuestro lado. Cuando nosotros pecamos, le estamos fallando a Dios. A Dios que nos ha dado su palabra para que nos guíe. Segundo, Cristo murió como propiciación. Segundo, le gusta anotar en otro. Primero, como un sustituto penal. Segundo, como propiciación. Tercero, como reconciliación. Y cuarto, como redención. En la Escritura es evidente, hermano, que la obra de Cristo se presenta claramente como un sacrificio sustitutivo. Y vamos al profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. Ciertamente llevó él. ¿Ese él qué significa? Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Mire la escena, mire el cuadro que tenemos en estos versículos. Todos nosotros nos descarriamos, cada uno hizo su vida, cada uno hacía lo que quería, cada uno tomaba sus decisiones. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre carga sobre él el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. Para que tú y yo hoy día tengamos paz, Él tuvo que ser sacrificado en la cruz del Calvario. El adorador del Antiguo Testamento transfería simbólicamente la culpa y la responsabilidad de su pecado cuando llevaba a su víctima al altar del sacrificio y ponía su mano sobre la cabeza del animal. ¿Se acuerdan que yo les expliqué el domingo pasado el término macho cabrío? El término que era del chivo expiatorio. Vaya a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué es lo que hacía el que traía la ofrenda ante el sacerdote? Traía su becerro, traía su cabrito, traía su oveja y ponía su culpa, ponía sus manos sobre ese animal. Ese animal era degollado, la sangre era derramada en el altar y el pecado era de alguna manera el pecado era aplacado, porque no era, ojo, no era perdonado, era aplacado solamente. Eso era lo que se hacía. En ese sentido, el pecado del oferente era imputado a su ofrenda, o sea, era transferido al pequeño y pobre animal todo el pecado y toda la culpa de la persona que había fallado. El animal ofrecido soportaba como un sustituto la pena o la responsabilidad debida al pecado. Ahora, vaya a Juan 1:29. Cuando en el Nuevo Testamento señala a Jesús, ¿cómo señala Juan ahí a Jesús en Juan 1:29? El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él y le dijo: he aquí, ¿qué dijo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todos los pecados iban a ser transferidos, al igual como el animalito del antiguo pacto, iban a ser transferidos a la persona de Jesús. Esto está apuntando hacia la realidad de que nuestro Señor sustituye a los suyos en la cruz, tomando la responsabilidad de todos nuestros pecados y recibiendo sobre sí el castigo que merecíamos nosotros por cada uno de esos pecados. Ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pregunto, literalmente y teológicamente, ¿quiénes eran los que tenían que haber ido a la cruz? Pregunto una vez más. Teológicamente y literalmente, ¿quiénes tenían que haber estado en la cruz? En lugar de Jesús. Jesús era inocente, Jesús no tenía pecado, pero Jesús estaba yendo allá como un sustituto, como un representante, como un vicario, que tenía que ir a la cruz. ¿Para qué? Para sustituirnos a cada uno de nosotros. Así que diga conmigo: yo debía ir a la cruz. Porque yo soy pecador. Usted es pecador. Todos somos pecadores, pero Jesús era sin pecado. Pero Él tenía que ir a la cruz. ¿Para qué? Para ofrecer la ofrenda por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos hoy día estar sentados en la silla de la iglesia con absoluta libertad y sin deberle nada a Dios. Él pagó por nosotros. Segundo, Él fue propiciación. Es probable que este sea uno de los conceptos del cristianismo más difíciles de asimilar para los incrédulos. Sin embargo, es al mismo tiempo un concepto clave para comprender la naturaleza del sacrificio en la cruz.
Podemos decir que la obra de Cristo sirvió para expiar nuestros pecados, es decir, para quitar la barrera que nos separaba de Dios. Sin embargo, la expiación es solo una parte de la historia, porque es necesario añadir que Cristo expió nuestros pecados a través de la propiciación. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar de la propiciación? ¿Qué será cuando se dice que murió Jesús como propiciación? La palabra propiciación significa aplacar, pacificar o apaciguar. Lo que demuestra una clara referencia a la ira de Dios contra el pecador por causa del pecado. Dios manifiesta que está airado todos los días con el pecador. Y la única manera de que se aplacara o se pacificara esa ira era a través de un sacrificio que tenía que ser hecho por la persona de Jesús. Dios es provocado por el pecado del hombre, porque Dios tiene perfecta santidad y justicia. Por lo tanto, su ira debe ser aplacada para que Dios mismo quede satisfecho y podamos ser reconciliados con Él. Lo dije anteriormente el domingo pasado, el pecado tenía que ser pagado. La desobediencia de Adán y Eva en el huerto tenía consecuencias y el pecado debía pagarse. Y había dos formas de pagar el pecado, en el infierno y en la persona de Jesús. No hay otra forma de pagar el pecado. No que hay un purgatorio, no, eso es mentira, es engaño. No hay purgatorio, no existe. No existe. Si usted me trae un cura acá, yo le explico por qué no existe. Ellos saben que eso no existe. Hay dos lugares y dos formas donde el pecado se paga. ¿Se paga en el infierno o se paga en Cristo? Aquellos que confiesan a Cristo y aquellos que se llaman cristianos, su pecado fue pagado en Cristo. Pero los que no creen en Cristo van a tener que ir a pagar un día por una eternidad sus pecados en el infierno. Así que mira serio que está a tu lado, dile escápate del infierno. Escápese del infierno. La gente tiende a decir, no, si no, esta vida es un infierno, dice la gente. Lo que vivimos acá es un infierno. Bueno, si a usted le tocó una señora complicada, no es tema de todo. Pero lo que nosotros vivimos y sufrimos aquí no es un infierno. El infierno sí es un tema serio. El infierno es un tema serio. Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Donde el gusano nunca muere. O sea que donde la gente va a ser atormentada por toda una eternidad. ¿Cuándo a la gente le tirita la mandíbula y le suenan los dientes? ¿Cuándo? ¿Alguna vez usted le ha tiritado la mandíbula y le ha sonado los dientes? ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene miedo? ¿Cuándo más? Cuando su cuerpo, el sistema nervioso está totalmente descontrolado y se sienten angustiados. Bueno, esa es la sensación que hay en el infierno. Así que hermano, escápese de eso. Este concepto de que Dios aplaca su propia ira resulta particularmente odioso para la humanidad caída. Pero esto podría deberse en cierto sentido a una mala comprensión de la necesidad de tal satisfacción en el ser mismo de Dios. Miren lo que dice y lo que hace Dios. Dios es el que pone la ofrenda y a la vez Él mismo es la ofrenda. En el antiguo pacto la gente tenía que llevar su ofrenda para que el pecado sea perdonado. Pero lo que hace Dios a través de Jesús en la cruz es el mismo ofrendar. Y no pone una ofrenda ahí miserable, Él pone la ofrenda a la vida de su Hijo unigénito. La pone como ofrenda para que vaya a la cruz. Dios tiene que actuar de conformidad con la perfección de su nombre. Para Dios la necesidad de la satisfacción se encuentra, por lo tanto, no en algo fuera de sí mismo, sino dentro de sí mismo, en su propio carácter inmutable. Hemos dicho que la salvación que el hombre y la mujer recibe en toda la gloria es para Dios. Dios se glorifica en que usted y yo recibamos la salvación. Dios se glorifica en que usted y yo podamos reconocerle como Señor. En 2 de Timoteo 2:13, en ese sentido Pablo dice a Timoteo que Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, no es suficiente decir que Cristo murió en la cruz del Calvario para proveernos perdón, sino que también es necesario explicar que esa provisión
involucra recibir sobre sí mismo la ira de Dios que merecen nuestros pecados. Hay un momento en la crucifixión, que por tema de tiempo no lo puedo detallar, pero hay un momento en la crucifixión cuando Jesús se dirige a su Padre. Cuando Él le dice, Eli, Eli, lama sabachthani, que al traducirlo significa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiero que me siga. Cuando Jesús está relatando esas palabras, cuando Jesús está diciendo Eli, Eli, lama sabachthani, Él está diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque hubo un momento en la cruz donde Jesús sintió que su Padre no estaba con Él. ¿Cuándo fue ese momento? Cuando fueron cargados sobre Él todos los pecados de la humanidad. Dios nunca ha tenido nada que ver con el pecado y Él no podía ver a su Hijo cargado con tanto pecado. Ahora, esa sensación que Jesús tuvo de abandono es la sensación que la gente va a sentir en el infierno, lejos de Dios. El infierno es el único lugar donde no está Dios presente por ningún lado, solo en su justicia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos capítulo 3. Vaya del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es lo que testifica la gracia de Dios? La Biblia. La justicia de Dios por medio de la ley y Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Dígale que está a su lado, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo fue ese todos pecaron? Según lo que se llama la traducción de la teología del pacto, ¿cuándo fue ese todos pecaron? En Adán. Cuando Adán se estaba comiendo el fruto, nosotros estábamos representados en Adán. Y se entiende eso, ¿verdad? Usted logra comprender que Adán es nuestro representante, la cabeza federal. Es como cuando, aprovechando que está el amigo ahí con una linda camiseta, lo voy a usar de ejemplo. Qué linda camiseta, hermano. Diego, mira. ¿Viste? Concentrándome en esa hermosa camiseta blanca, cuando Colo Colo gana, nosotros decimos ganamos, aunque yo no haya jugado ni un minuto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos están representándonos a nosotros. Eso pasó en el huerto. Adán y Eva fallaron y pecaron y junto con él todos nosotros pecamos. Y ahí se cumple lo que dice Pablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en términos prácticos y en palabras terrenales y prácticas, lo que ahí está diciendo es que ninguno de nosotros va a poder entrar al cielo porque todos somos pecadores. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Eso, o sea, nos dice, ustedes están fuera, pero a la vez dice, a través de Cristo, ustedes han sido justificados. ¿Y qué es lo que es justificar? Poner en relación correcta con Dios. Eso es lo que significa justificar. O sea que a través de lo que hizo Jesús, nosotros estamos ahora en una relación correcta con Dios. Y este es el gran misterio de la redención. Dios propició su propia ira por amor en la cruz del Calvario. Y el apóstol Juan lo dice de esta manera. Primera de Juan 4:10. ¿Qué es lo que grafica el apóstol Juan? Primera de Juan 4:10. ¿Qué dice? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque si alguno aquí me dice, pastor, yo amaba a Dios, mentira. Porque si usted lo hubiera amado, usted no hubiera andado haciendo lo que andaba haciendo. Delinquiendo, embriagándose, drogándose, haciendo muchas cosas.
Alguien que ama a Dios no hace esa cosa. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Gloria al Señor. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para aplacar la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Qué le parece eso? ¿Es digno de gratitud? Deberíamos entrar de rodillas a la iglesia, hermano, con ese texto. Pero no es necesario hacer. Amados, si Dios nos ha amado así, léalo por favor. Wow, si Dios nos ha amado así, perdonándonos nuestras terribles acciones y actitudes, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Mira que está a tu lado, dile, hermano, te amo. Te amo. Como dice mi nieta, te amo, Tata, te amo. Qué lindo escuchar esa frase, te amo. Pero tiene que ser un amor incondicional. Porque es fácil amar lo bueno de mi hermano. Oye, cuando mi hermano se porta bien, tanto lo amo. Pero cuando veo su carácter y cuando veo que es mala pulga y que es un poquito irritable, como que no quisiera amarlo. Pero el Señor nos enseña que debemos amarnos unos a otros. Amén, avancemos. Por extraño que parezca, amor y odio era la actitud la cual Dios tenía hacia nosotros. Entonces era necesaria la propiciación porque su hostilidad hacia nosotros era real. Escribiendo a los romanos, Pablo les dice en Romanos 5:8, el mismo al lado, hermana, por favor, Romanos 5:8, ¿qué dice Pablo? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros nos congregáramos, Él no esperó que nosotros nos arrepintiéramos, Él murió. Aún cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Normalmente pensamos que la salvación como ser salvados del infierno, y es así. A menudo pensamos en la salvación como ser salvados del yo, del ego, y también es así. Sin embargo, Pablo nos afirma y nos informa que la salvación consiste en ser salvados de nosotros mismos, porque nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Tercero, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué es lo que hace la cruz? Reconciliación. ¿A cuánto les gusta la reconciliación? Así como la propiciación resuelve el problema de la ira de Dios que merecíamos por nuestros pecados, la reconciliación resuelve el problema de nuestra alineación de Dios y la enemistad que había entre Él y nosotros. Necesitábamos ser reconciliados con Dios, pero ese cambio de relación no era fácil de hacer. Por un lado, la justicia perfecta de Dios tenía que ser satisfecha, y por otro lado, nuestra disposición de corazón hacia Dios tenía que ser cambiada de hostilidad a admiración. ¿Cuántos alguna vez aquí no han estado enojados con Dios? Porque Dios no hizo lo que quería, porque Dios no sanó a su abuelito, porque Dios se llevó a su mamá. Por muchos motivos hay gente que está enojada con Dios. Y hay gente que está disgustada con Dios. Pero cuando el Señor viene a la vida de esa persona, ese odio y ese rechazo por Dios lo cambia por una relación de admiración. Ahora admira a Dios. Ahora puede someterse a Dios. Ahora ya no hay enemistad, ahora hay amor. Y eso es lo que Cristo llevó a cabo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22? Ahí Pablo pone la realidad de nuestra vida. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿cómo éramos? Extraños. Recuérdese usted en su tiempo de su andanza de rebeldía. ¿Cómo era usted? ¿Cómo veía usted cuando pasaba por afuera de una iglesia? Totalmente extraño. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar dentro de una iglesia. Totalmente ajeno, extraño. Cuando yo encontraba en el sur, porque para los que no saben, yo viví casi toda mi vida en Puerto Montt. Y en Puerto Montt hay altas iglesias pentecostales. Los pentecostales les gusta predicar en la calle los domingos de la tarde o los domingos de la mañana. Y cuando yo encontraba a ese grupo de hermanos con su guitarra y en la calle, yo me perseguía. Me perseguía. Tenía 13, 14 años, pero yo había ido a la iglesia desde los 6 años. A los 8 años yo tocaba guitarra.
Entonces yo sabía en lo que andaba. Y cuando los encontraba en la calle me perseguía, así como cuando usted veía a la policía, así yo me perseguía, veía a los hermanos, me buscaba algún pasaje, algún callejón para escaparme. ¿Por qué? Porque estaba comportándome como un extraño. Erais en otro tiempo extraños. Muchos de ustedes hablaron mal de los evangélicos. Muchos de ustedes hablaron mal de los pastores. Muchos de ustedes hablaron mal de sus vecinos que iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque éramos extraños. ¿Pero qué dice la Biblia? En otro tiempo eras extraño y eras enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué pasó ahora? Os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea, hubo un cambio absolutamente radical. Y ahora nosotros somos parte de lo que aborrecíamos y de lo que nos escondíamos. La iglesia. Tanto la propiciación como la reconciliación están relacionadas, pero su distinción es importante para poder captar la riqueza de lo que Cristo ha hecho. A través de la reconciliación somos restaurados al favor de Dios, luego de haber sido anteriormente objetos de su ira. Y vamos a Mateo 20:28, para hablar del próximo concepto, la redención. La semana pasada en la clase de teología hablamos de lo que era redención. A ver si se acuerda. ¿Qué es lo que era la redención? Redimir. ¿Qué es lo que era redimir? Que alguien tuvo que pagar un precio. Y ese pago, ese precio lo hizo el Señor Jesús. La Escritura usa el término redención como sinónimo de liberación, pero también significa comprar o rescatar. Y alguien dirá, pastor, ¿rescatar de qué? ¿Rescatar de qué? De la ira de Dios. Rescatarnos del imperio en el cual estábamos metidos. Uno olvide que hay dos reinos, el reino de tinieblas y el reino de la luz. Y si yo no estaba en el reino de la luz, ¿a dónde estaba? En el reino de tinieblas. Entonces era necesario que se pague un rescate. En ese sentido podemos decir que se trata de una liberación. Díganle a que está a su lado, soy libre. Pero la liberación se consigue mediante el pago de un precio. ¿Qué dice Mateo 20:28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate. ¿Por cuánto? Por muchos. No por todo el mundo, ojo. Por muchos. De modo que obtener la redención presupone que el pecador está sujeto a algún tipo de esclavitud. Murray, el escritor, explica que el vínculo de estos términos de la siguiente manera: así como el sacrificio se dirige a la necesidad suscitada por nuestra culpa, la propiciación a la necesidad que surge de la ira de Dios, la reconciliación a la necesidad que brota de nuestra alineación con Dios, así la redención se dirige a la esclavitud a la que nos ha consignado nuestro pecado. ¿Alguno de ustedes dirá, pastor, yo nunca he sido esclavo? Nunca me he esclavizado, nadie ha sido mi amo. Pero la Biblia dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. El que se mete droga en el cuerpo es esclavo de esa droga. El que se mete alcohol en el cuerpo es esclavo del alcohol. ¿No se ha fijado usted que el borrachito siempre dice, no, sí, yo dejo el copete cuando yo quiero? Mentira. No lo puede hacer. No lo puede. El único que puede hacerlo y ayudarlo en una transformación real es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Tiene que haber una intervención de Dios porque Él es nuestro creador. Nosotros por fuerza propia, difícil, por no decirlo imposible. Por eso dice la Biblia, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, porque conoceréis la verdad y ella te hará libre. O sea, Jesús. Conoceréis la persona de Jesús y ella te hará libre. La primera es la ley. Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que fuimos redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Fuimos redimidos de la maldición de la ley. ¿Por qué hablamos de la maldición de la ley? No somos antinominianos para decir, no, si nosotros estamos contra la ley. No, la ley nos señalaba y la ley nos acusaba. Y lo peor de la ley era que ninguno de nosotros podía cumplir la ley. En algún punto nos íbamos a caer, y si alguien se caía en la ley, era culpable absolutamente de toda la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió, nos compró.
de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, Jesús se llevó y se hizo maldito para que nosotros pudiéramos recibir la bendición. Cristo en su persona llevó toda la ira que merecíamos nosotros. La segunda categoría la cual debemos contemplar es la redención en el pecado. Fuimos redimidos de la culpa y del dominio del pecado. ¿De qué fuimos redimidos? De la culpa. Usted no ande por allí cargando con su culpa. El Señor ya la llevó y la perdonó en la cruz del Calvario. Así que cada uno de nosotros fue redimido de la culpa y del dominio del pecado. Hoy día el que peca, peca ¿por qué? Y no porque, oye, no, que yo estoy esclavizado, que el diablo me tiene sometido. No, hermano, cada uno de nosotros peca porque quiere pecar. El Señor ya le hizo libre de esa maldición a usted y usted le puede decir no a la tentación. Si por ahí alguien a usted que tuvo en algún momento problemas de droga y alguien por ahí le ofrece droga, usted tiene la libertad y tiene la autoridad de Dios para decir no. Pero si usted dice sí, ven, tráela, no venga después aquí a decir, oh, que estoy esclavo. No, usted no es esclavo, el Señor ya lo hizo libre. Y usted puede decidir si peca o no peca. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ocurre en el huerto, hermano, lo que ocurrió en el huerto de Edén. La serpiente engañó a Eva. Eva comió y probó del fruto. ¿Por qué? Porque la serpiente la engañó. Pero el hombre probó del fruto. ¿Por qué? Porque él quiso robar, a él nadie lo engañó. ¿Me entiendes? Entonces, después nosotros no tenemos que andar buscando culpables, porque culpables no hay, culpables somos nosotros. Como dijo el Puma, culpable soy yo. La gente buena para echarle la culpa a todo el mundo. ¿Y por qué falló matrimonio? No sube la culpa. ¿Y por qué no sigue congregando a la iglesia? No, que los hermanos allá. No, hermano, usted es culpable de su condición espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero el Señor le ha hecho a usted libre del pecado y de la culpa, así que camine con la frente en alto y dele gracias al Señor por eso. ¿Qué dice Colosenses 1:14? ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. También habla la Biblia de mi siervo el renuevo. Hay un pasaje sumamente impactante del Antiguo Testamento que resume la enseñanza que hemos considerado en este capítulo. Se encuentra en el tercer capítulo del libro del profeta Zacarías. Vaya al profeta Zacarías. ¿Cuántos saben que hay un profeta que se llama Zacarías? ¿A dónde está Zacarías? En el Antiguo Testamento. Este pasaje comienza con una visión. Zacarías capítulo 3. Quédese un rato ahí porque vamos a pasear un rato por ese libro. Ahí está la visión del siervo de Dios, el hombre que tenía que presentar ofrenda y sacrificio ante el Señor. Vamos a tomar la visión del sumo sacerdote Josué, capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Oye, el diablo siempre ha sido acusado. Siempre ha querido andar ahí acusando. ¿Qué dice? Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, ¿quién era Josué? ¿Qué dice el verso 1? ¿Quién era Josué? El sacerdote, el sumo sacerdote. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Mire, la imagen que aquí vemos nosotros es una imagen profética. El profeta Zacarías tiene una visión de la condición espiritual en la cual se estaba presentando el sumo sacerdote del pueblo, que debía estar vestido de gala ante el Señor para los sacrificios. Pero ¿cómo lo ve el profeta? Lo ve vestido con ropas viles, con ropas sucias. El templo de Jerusalén tenía tres partes: un patio exterior, un patio interno y el lugar santísimo, donde se entraba el sumo sacerdote el día de la expiación o el Yom Kippur, una vez al año. Una semana antes el sumo sacerdote se aislaba de todos para que no tocara nada inmundo. ¿Cuánto antes se apartaba? Una semana antes del día de la expiación. Ni siquiera por accidente podía tocar nada inmundo. La noche antes se quedaba sin dormir, oraba y leía la Biblia toda la noche. A la mañana siguiente se lavaba los pies a cabeza y se vestía de lino blanco completamente puro. Luego entraba en el lugar santísimo después de haber sacrificado un animal para expiar su pecado. Después salía del lugar santísimo, volvía a bañarse y le ponían otra túnica de lino. Entraba de nuevo en el lugar santísimo para presentar ahora un sacrificio por los pecados de los sacerdotes. Finalmente repetía el mismo ritual, y esta vez por los pecados de todo el pueblo. Esta información es importante para entender cuán chocante debió ser para Zacarías la visión que recibió, porque vio a Josué en el día de la expiación vestido con ropa viles y no con la ropa blanca que debía estar. Ray Dalio, un erudito del Antiguo Testamento, nos dice que esa visión era una representación de nuestra condición de impureza delante de Dios. De ninguna manera podemos encontrar purificación por nosotros mismos. Sin embargo, ahora viene la parte más sorprendente de este pasaje. El ángel dice a los que estaban delante de él que le quitaran las vestiduras contaminadas. Mira que yo he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de galas. Imaginemos a Zacarías escuchando estas palabras. El pueblo había estado presentando sacrificios de animales en el día de la expiación. Ahora Dios está diciendo que iba a llegar un día en que ya no sería necesario hacer más sacrificio, porque Él borraría por completo toda la iniquidad de la tierra en un solo día. Él dice: cuando venga y cuando yo traiga a mi siervo mi renuevo. Esa última parte del texto lo que está diciendo era que iba a llegar un día donde se iban a acabar los sacrificios, donde ya no había que llevar más becerros, donde ya no había que llevar más ovejas, más carneros. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, que Jesús quitó de una vez y para siempre los pecados de la humanidad, haciendo propiciación por cada uno de nosotros. Vamos, por favor, ya para ir terminando, a 2 Corintios 5:21. Él se hace cargo de todas nuestras deudas y nosotros disfrutamos hoy día de toda su justicia. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Dónde? En Él. En su persona hemos sido perdonados. Hemos sido lavados, hemos sido renovados y hemos sido restaurados. Las últimas dos palabras en Él encierran un tremendo significado, porque apuntan hacia la realidad de nuestra unión con Cristo. Por eso lo vamos a hablar el otro domingo, nuestra unión con Cristo. Aquellos que están unidos con Cristo han sido lavados, han sido redimidos y han sido renovadas su relación con nuestro Dios. Cierre sus ojos. Tómale la mano a algún pecador antes que se le escape de ahí donde está.